¿Qué es lo primero que usted hace cuando enfrenta un problema? ¿Cuál es su primera reacción frente a las dificultades? Quiero decirle que en realidad una persona con Cristo o sin Cristo enfrenta problemas o los va a enfrentar. Hay una gran diferencia entre una persona que tiene a Cristo, un cristiano genuino. La marca del cristiano genuino es que lo primero que hace apenas se enfrenta a una prueba o una dificultad es orar. No es lo único que hace, pero sin duda es lo primero que va a hacer. Es su primera reacción, es su primera inclinación, es a orar, a buscar a la persona de Dios, a buscar respuestas en Dios. Y vas a ver en un momento esa oración nunca va separada de la palabra de Dios. Eso pasó con los primeros discípulos en un inicio. Ellos fueron perseguidos, pero a causa de o por causa de Cristo. Ellos, por hablar de Cristo, por enseñar de Cristo, fueron perseguidos, fueron atacados, fueron encarcelados. Más adelante vamos a llegar al capítulo 7, donde encontramos al primero que fue ejecutado, Esteban, y no va a ser el único en el libro de Hechos. Pero lo que quiero que veas entonces en esta mañana es cómo orar en medio de la persecución. Entonces, un cristiano no solamente es alguien que ora cuando enfrenta dificultades, sino que su oración es muy peculiar, es muy particular. ¿Has visto a un niño cuando ora, cuando empieza a orar y puede orar con tanta sencillez, sinceridad, pero a veces con un poquito de ingenuidad? ¿Has visto cuando una persona solamente ora cuando tiene dificultades, pero el resto del tiempo ni se acuerda, pero más parece su oración un telegrama, más parece un Señor, acuérdate, sácame de esto, amén, y me olvidé y no vuelvo a mandarle el telegrama hasta que vuelvo a enfrentar problemas? Ese no es un cristiano. Un cristiano tiene una vida de oración, es alguien constante en la oración, y sin duda cualquier creyente te puede dar fe acerca del resultado de la oración en su propia vida. Por eso yo quiero en esta mañana compartirte acerca de cómo orar en medio de dificultades, de persecución, cómo debemos acercarnos a Dios en oración, cuáles son las cosas que debemos pedir, cuál es nuestra primera reacción al orar. A veces lo primero que queremos pedir, Señor, tengo un problema con fulano, Señor, desaparece a fulano. Esa no es la primera reacción, porque no es la respuesta. Si te das cuenta, en realidad, muchos de los problemas que Dios permite en nuestras vidas son problemas difíciles, circunstancias difíciles, son cosas que pasan a ser como el abono en nuestro alrededor, que va a permitir que tú crezcas y des fruto y te fortalezcas. Tú necesitas muchas cosas en tu vida, no comodidad. Necesitas cosas que solo Dios sabe, y en su sabiduría Él permite para que tú crezcas, madures, dependas de Él, le busques. Pero llegado ese momento, tenemos que saber cómo orar. A Jesús le dijeron, enséñanos a orar, en el libro de Lucas, porque nunca ellos, habiendo visto a Jesús varias veces orando, entonces ellos dicen, enséñanos a orar. Y Él les da un modelo, no para repetir, sino una guía, el Padre Nuestro. Porque antes de darles el Padre Nuestro, Jesús mismo dijo, no seáis como los gentiles que piensan que por sus repeticiones o su vana palabrería serán escuchados. No, nuestra oración es un conversatorio con Dios, es una plática, pero a la vez una plática guiada por la palabra de Dios. Vamos a ver entonces cómo orar. Mira Hechos 4, versículo 23. La semana pasada veíamos que los discípulos fueron encarcelados, luego fueron puestos en libertad, pero les amenazaron y les dijeron, no hables de Cristo, no hables a otros en ese nombre. No sé si te das cuenta que la incredulidad lo que produce rechazo acerca de Cristo. Le puedes hablar de cualquier cosa. Le hablas de Cristo, el nombre de Cristo, la Biblia, la iglesia, y ponen caritas y se enojan, fruncen el ceño. En realidad, hablar del nombre de Cristo hoy por hoy, lo que provoca la incredulidad hacia Cristo y su nombre es eso, es rechazo, es una reacción ácida, negativa. Y es lo que hicieron con los discípulos. Versículo 23, los discípulos puestos en libertad, ¿qué hicieron? Lo primero que hicieron cuando fueron puestos en libertad, vinieron a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? ¿Quiénes son los suyos? Hermano, es la iglesia. Eran los hermanos en la iglesia. ¿Sabes quiénes son los tuyos? Es tu iglesia, hermano. Es tu familia. Somos una familia espiritual con un vínculo más fuerte que el sanguíneo.
Somos una familia espiritual y nos ayudamos unos a otros, nos cuidamos unos a otros, velamos el uno por el otro, estamos pendientes el uno del otro, es una familia. Y por eso dice, vinieron a los suyos, porque los suyos ahora son la iglesia. Vinieron entonces a otros creyentes para celebrar, pero también, vas a ver, para orar. Dice, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Contaron todo, dieron las noticias allí de lo que había pasado. 24. Y ellos, habiéndolo oído, mira esta parte, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué es orar? Léelo. ¿Qué es orar? Es alzar la voz ¿a quién? A Dios. ¿Sabes qué es orar? Tú puedes orar en cualquier lugar porque Él está presente en todo lugar. Orar es alzar la voz, es hablar y dirigirte hacia Dios porque Él oye. Tú no necesitas una ayuda visible para orar. Léelo. Ellos dicen, alzaron su voz. No fueron a un lugar en particular, no buscaron entonces una representación en particular, solamente alzaron la voz. Puedes orar aquí, puedes orar en tu trabajo, puedes orar en casa, tú puedes hacerlo, Él te oye. Puedes darlo por hecho, Él te oye. Eso sí, no esperes soluciones tipo Sal de Andrews, instantáneas, no esperes esas cosas, pero sí puedes alzar tu voz. Puedes alzar tu voz y decirle lo que está pasando y puedes orar como ellos lo hicieron. Mira, dijeron, ¿qué dijeron? Soberano Señor, soberano Señor, soberano Señor, soberano habla de autoridad total. ¿Quién tiene la autoridad total? Es Dios, hermano. Él es el soberano. La palabra en griego es despotes, es alguien, y te suena de repente un poquito fea, pero la palabra en griego habla de una autoridad sobre todo, total, absoluta. Él tiene la autoridad. Y aunque ellos fueron encarcelados, aunque ellos fueron amenazados, Dios tiene la autoridad, Dios tiene el control. Y a veces te molesta de repente que la justicia aquí en la tierra sea mala o no exista, pero Él tiene la autoridad total. Eso debe consolarte. ¿Sabes por qué ellos oran? Porque conocen a Dios. ¿Sabes por qué oran con confianza? Porque conocen cómo es Él. ¿Sabes cuál es el problema fundamental del hombre? No conoce a Dios, no sabe cómo es Dios. Piensa que hacen algo, debe agradarle, hacen algo, debe agradarle. No, ve a la Biblia y conócelo. Y más que lo conoces, sabrás que puedes orar y sabrás que debes orar y sabrás cómo orar. Dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Que, mira esta parte, por boca de David tu siervo dijiste. ¿Sabes qué van a hacer ellos otra vez? Cuando oran, de inmediato citan la Biblia. Nunca puedes orar sin la palabra de Dios. Tienes que orar alineado a la palabra de Dios. No puedes pedir cosas así nomás a Dios, como si fuese un Papá Noel, entonces inmenso. No puedes acercarte a Él y solamente pedir cosas por doquier. Señor, dame y dame y dame. Y si no me das, tú no existes, te niego. Señor, dame y dame. Y si no concedes mi petición, no me vas a ver en la iglesia ni el 25 ni el primero. Bórrame de la lista, no voy a ir, estoy molesto con Dios. No puedes hacerlo, porque Él es el soberano, no tú. Porque si tú hicieses esto y Dios te escucharía, el soberano eres tú. El soberano es Él. Y si un problema se extiende, dificultades se extienden, es porque quizás todavía no se ha desarrollado en ti lo que Él quiere desarrollar, el carácter espiritual, la dependencia, la humildad necesarias, el perdón, la misericordia, muchas cosas que Dios sabe que tú necesitas. Por eso, Él es el soberano, no tú. Y de inmediato ellos citan la Biblia. Es interesante que citan el Salmo 2. Y cuando lo citan, dice que por boca de David, tu siervo dijiste. Mira que David, él es el que escribió el Salmo. Pero cuando ellos lo citan, ellos dicen, tú dijiste por boca de David. La palabra de Dios, ¿de quién viene? De Dios. Dios habla a través de David, Moisés, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, Pedro, a través de, es Dios, la Biblia, es la palabra de Dios porque es Dios hablándote a través de estos escritores. Así que cuando alguien te diga, no, la Biblia la han escrito hombres, ¿y qué querías? Sí la han escrito hombres, pero es Dios hablando a través de esos hombres. Léelo. Por boca de David dijiste. ¿Qué es lo que dijo? ¿Por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas.
Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, mira esta parte, contra el Señor, contra su Cristo. ¿Con quién están peleando en realidad? Contra Cristo. ¿Contra quién están rebelándose los judíos? Contra Cristo. ¿Cuál es el motivo detrás? No son ellos, es contra Cristo. Ellos citan el Salmo 2 para referirse a Jesucristo sin ningún problema, porque se refiere a Él. Pero mira esta parte, por favor. ¿Qué dice la Biblia acerca de las personas sin Cristo? Léelo, por favor. Allí en tu hoja dice, ¿por qué se amotinan? Y luego dice, ¿por qué piensan cosas vanas? Dos cosas que hace la gente. ¿Qué es lo que hace la gente sin Dios? Se rebela contra Dios, se amotina. Se rebela contra sus mandamientos, se amotina. Hace cosas contrarias a lo que Dios dice. Y solamente tienes que comprar un periódico para darte cuenta. Entonces, cada día, a cada momento, en todo lugar, se amotina la gente. ¿Cuándo se amotina? Cuando desobedece los mandatos de Dios, se rebela contra los mandatos de Dios. ¿Cuál es el problema de la gente? Que piensa que puede vivir sin Dios, que piensa que puede vivir ignorando los mandatos de Dios. Se amotinan, se están rebelando, se están levantando en contra de Él. Y luego dice, mira la segunda parte, piensan, léelo, piensan cosas vanas. ¿Cuál es el problema de la gente sin Dios? Piensan, léelo, ¿qué piensan? Habla como una persona sin Cristo, mira cómo presume de lo material que tiene, las cosas que ha logrado, mira cómo se jacta de su pecado, mira cómo alardea en la calle de su pecado, mira cómo dice, está de repente con una tercera o cuarta mujer y dice, ahora sí soy feliz, y viene la quinta y tú lo sabes. Piensan cosas vanas, piénsalo. Mira de qué hablan, escucha sus chistes, escucha sus bromas. Escúchalos hablar acerca de criar hijos, usar el dinero o lo que es éxito. Mira cuán vacías son sus palabras. Vano es vacío. Vano es sin sentido. Y escucha cómo hablan. Mira lo que dicen. O dicen una cosa y es correcto, pero no la hacen. Dice, se amotinan y piensan cosas vanas. Así es la vida de la persona sin Dios. Así éramos nosotros sin Cristo. Te rebelaste contra Dios. Le diste la espalda. Te burlaste de sus mandatos, dijiste, no quiero nada de ti, y te diste la vuelta y dijiste, tú no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer. Y en realidad rechazar sus mandatos es rechazarlo a Él. Rechazar sus mandatos, la gente piensa, ahora en Navidad, mira Navidad, viene, o sea, ayer estaba viniendo aquí a la iglesia, pasaba por el parque, y había un joven, no sé si, no pude ver si estaba bajo el efecto de alguna sustancia el hombre. Y empieza a pasar y está mirando a la gente y no te puedes sentar en la plaza sin que te vendan algo, te ofrezcan algo, te pidan algo. No puedes hacerlo, hermano. Entonces, en la noche específicamente, cuando ayer las damas estaban ya acabando su reunión, entonces pasa un muchacho y dijo, ¡Feliz Navidad! Y empezó a dar la mano a todos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Está dando a todos. Entonces yo miré, no es 24, pero igual él estaba poniéndose muy amable, muy sensible, y la gente se pone así en estas fechas. Has dicho a veces en casa, has escuchado en casa cosas como, no hay que pelear, es Navidad. Nunca hay que pelear, ¿qué te pasa? Solamente por Navidad, ya es 26, ¿en qué nos quedamos? Y empieza el lío de nuevo. Hermano, por favor, dice, hay una forma de manejar y hacer las cosas, pero la gente se pone muy receptiva, muy sensible, muy amable. Toca la puerta a niños, regalas algo de juguetes, algo de ropa, se van ahora sí, Dios, estamos a mano, 1-1, yo te fallé, ahora ya te compensé a ti. Estamos igual. No es así, Dios. Gente tiene un concepto equivocado. Si tú desobedeces sus mandatos, te estás amotinando. Si tú piensas entonces cosas vanas, ¿cómo puedes saberlo? Ve a la Biblia. Hay gente que piensa cosas que es decir, ¿y de dónde lo sacaste? Y te responden así, yo pienso así. No es que yo creo así, pues. Yo pienso que... Pero dile, ¿puedes sustentarlo con algo? No es que yo pienso, pues mi fe. No, la verdadera fe sale de la palabra de Dios. Tienes que evaluar lo que piensas con la palabra de Dios, porque si no, piensas cosas vanas. Vamos a ver el Salmo de donde sacan estos hombres estas palabras. Mira el Salmo 2, versículo 1. El Salmo 2, versículo 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Está citando el Salmo 2, versículo 1. Y los pueblos piensan cosas vanas. Versículo 2. Se levantarán los reyes de la tierra, príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién?
contra Jehová, Dios el Padre, contra su ungido, Dios el Hijo, Cristo. Ungido, Cristo significa ungido, el ungido, diciendo, versículo 3, ¿qué dirá la gente? Mira qué es lo que dice, rompamos sus, y luego dice, echemos de nosotros sus, ¿de quién? Las ligaduras y las cuerdas de Dios. Quiero decirte esto, escúchame por favor atentamente. La persona sin Cristo, tú le reconoces porque mira los mandatos de Dios como ligaduras y como cuerdas. La persona sin Cristo es fácil reconocerla. ¿Qué piensas de los mandamientos de Dios? A mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Yo hago lo que quiero, yo hago lo que a mí me da la gana. Y al ratito estamos llorando, estamos lamentando, terminamos con heridas en los codos, en las rodillas, y todo. ¿Por qué Dios me ha hecho esto si Dios existiera? Un ratito. Tú estás mirando sus mandatos como cadenas, como sogas. Estás viendo sus mandatos como si fuera una cárcel, cuando sus mandatos son para liberarte, sus mandatos son para cuidarte, sus mandatos son para protegerte a ti, a tu familia, a tu corazón. Entonces el creyente mira las leyes de Dios en realidad como protección de parte de Dios, como amor de parte de Dios. Pero la persona sin Cristo mira los mandatos de Dios como ligaduras. ¿Y qué dicen los pueblos, los príncipes? ¿Qué dirán? Rompamos, independencia. Eso es humanismo. El decir, no te metas Dios con nosotros. Hay gente que piensa que no debe leer la Biblia porque no la entiende. Sí la entiende. Sí la entienden. ¿Sabes por qué no la lee? Cada persona que rechaza la Biblia la rechaza no por un problema intelectual, sino un problema moral. No les gusta lo que dice. Por esa razón, entienden los discípulos que ellos, su problema es con Dios. Los atacan a ellos porque están hablando de Dios. Por eso se ponen a orar y dicen, tú eres soberano. Se está cumpliendo lo que dice la Biblia, que se están rebelando contra ti. Si siguiera leyendo el Salmo 2, dice que el que está en los cielos se reirá. Él se va a reír. Si tú dices, Dios se ríe, hay textos que dicen, aquí va uno, Él se ríe de aquella persona que piensa que puede hacer lo que le da la gana y que no pasa nada. Dios dice, ¿has visto cómo se pone? ¿Has visto? Imagínate a tu hijo de 4, 5 años, de 6, imagínate diciendo, papá, me voy de la casa, quiero ser libre, estoy harto de tus normas, que me lavo los dientes, que me acuesto a tal hora, estoy harto. Pero, ¿por qué? No me gustan las reglas, estoy hasta acá y me voy. Y ya hemos hecho una revolución con los niños ahí en la clase, con los niños de la escuela dominical. Nos vamos, dice, ¿dónde vas a ir, hijo? Ni sabe tomar una combi, ni sabe cruzar. Para cruzar la pista, mami, me ayudas a cruzar. Es lo que te va a decir si se va. Así es visto por Dios el hombre que se burla de Él y de su palabra. Así es visto por Dios. Y un día será juzgado. Un día Dios vendrá y le juzgará. Si no es juzgado hoy es porque es paciente. Pero esa persona que se burla de Dios y sus mandatos será juzgado por Dios. Si tú dices, yo era esa persona, arrepiéntete, pon tu fe en Cristo. Sé salvo, ven al único Salvador, al Cristo, ven a Jesús. Regresa por favor a Hechos 4, mira el versículo 27. Siguen orando, están orando los discípulos. Y dice, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste. ¿Contra quién están peleando en realidad? Los judíos que persiguen a los discípulos, los encierran. ¿Contra quién están peleando? ¿Contra quién están peleando? ¿Contra quién están peleando? Contra Cristo. Hay personas que están hablando acerca de cosas que son abiertamente inmorales. Piensan, le llaman cualquier nombre, educación, modernidad, llámalo lo que quieras. ¿Contra quién están peleando según la Biblia? Contra Cristo. ¿Contra quién se están rebelando? Contra Cristo. Alguien te habla del Evangelio, alguien te habla de Cristo y lo rechazas. ¿A quién estás rechazando? Piénsalo. Entonces dice, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Dice, Herodes, Poncio Pilato con los gentiles, 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La cruz no es casualidad, estaba planeada. La cruz no es como, mira, mataron a mi hijo y ahora, eso no es la cruz. La cruz era un evento planeado porque es la única forma por medio de la cual tú y yo podíamos ser salvos. Si hubiera habido otra forma, Dios lo hubiera tomado. Tomó una porque es la única, la cruz. Tú puedes saber si alguien es cristiano por su actitud hacia la cruz, no una cruz de madera.
Estoy hablando del sacrificio de Cristo ya hace casi 2000 años. Estoy hablando de eso. Entonces, ¿cuál es tu actitud hacia la cruz? Es el evento clave en toda la historia. El día que Él murió por mis pecados. Él tomó mi lugar. Él es mi sustituto. Él murió por mí para que yo no sea condenado. Él vino del cielo para hacerme un lugar en el cielo. La cruz es el evento. Y ves aquí que fue algo planificado. El cristianismo no es un plan de último minuto, no es idea de Pablo. Fue algo planificado por Dios. Y dice más adelante, el 30, el 29, y ahora, Señor, mira cómo oran. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que desaparezcan todos ellos, mis enemigos. Concede que ni más los veamos. Trasládanos a otro lugar en el planeta. No dice eso. A veces quieres, ¿no? A veces piensas, si saliese de esta casa, si saliese de este matrimonio, si yo saliese de esta ciudad, yo sería feliz. O vamos a cambiarlo, si él se fuera, si ella se fuera, yo sería feliz. Hermano, no puedes pedir eso, porque no es real. Es una ilusión, hermano. Entonces, ¿qué voy a pedir? Lee conmigo. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué están orando? Señor, escucha esto. Señor, quiero obedecerte. ¿Sabes cuál es su oración? Yo quiero obedecerte, Señor. Vamos a cambiar esto a lo que sería tu problema. ¿Tienes a alguien con quien estás en conflicto? ¿Cuál es tu oración? Señor, quiero que cuando vaya a dormir y cuando mañana se levante, sea un príncipe azul y sea amable, amoroso, dulce, cariñoso y tierno en el nombre de Jesús. Un ratito. Esa oración no es real, si tú te das cuenta. Señor, ¿sabes qué sería más real tu oración? Si tú dices, Señor, concede a tus siervos que con todo valor te sigamos obedeciendo. Ellos dicen, queremos seguir hablando tu palabra, queremos obedecerte, ayúdanos. Entonces, ayúdame a perdonar, ayúdame a servir, ayúdame a vivir sin rencor, Señor, ayúdame a dejar esas cosas atrás. Quiero obedecerte, quiero seguir haciendo lo que es agradable a tus ojos. Él está orando y diciendo que con todo de nuevo hablen tu palabra. Mira el 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Era la mano de Dios, no eran sus manos. Mediante, dice, el nombre de tu santo Hijo. Mira el 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos de él. ¿Y qué pasó? Hablaban con denuedo, pero no desaparecieron los perseguidores. No desaparecieron los agresores, los ofensores. No desaparecieron. El Espíritu los llenó y empezaron ellos a seguir hablando con valor el nombre de Cristo. Dicho sea de paso, no hablaron en lenguas, por si acaso, pero sí predicaron el Evangelio. Hablaron de Cristo, hablaron con valor, con claridad. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra. Espíritu Santo, palabra. Mira el orden. Oración, Espíritu Santo, palabra de Dios. No puedes separar la palabra de Dios del Espíritu Santo. Nunca en la Biblia encuentras un mandato entonces a sentirte que estás flotando en el Espíritu. Nada, hermano. No separes el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Más que estudias la palabra, más que su Espíritu te llena, más que la obedeces, más que te llenes. La palabra de Dios es la herramienta del Espíritu para orar en tu vida. Pero mira que están orando y Dios contesta su oración y siguen ellos hablando la palabra de Dios. Cuán importante es la oración en la vida del cristiano. Puedes reconocerle, porque cuando tiene problemas, ora. ¿Sabes cómo reconocieron a Pablo? Pablo se convierte, camino a Damasco, él maltrata a cristianos, luego se hizo uno. Y cuando está yendo a Damasco se le aparece Cristo, entonces él queda cegado, entra a la ciudad y de repente Dios le habla a un tal Ananías y le dice, ve a Damasco, habla con Saulo. Pablo tenía 2 nombres y le dice, he aquí, él ora. Apenas es salvo y ¿qué quiere hacer? Orar. Los creyentes tienen problemas y ¿qué quieren hacer? Orar. Santiago dice, no tienes lo que deseas porque no pides. ¿Cómo orar? Llena los espacios conmigo. Número 1, nuestra oración debe alabar la autoridad de Dios. ¿Está bien? Así que cada vez que ores, di, soberano Señor. Soberano, ¿qué significa? Señor, tú eres el soberano, no yo. Si yo pidiese algo y tú me lo dices así,
así el soberano soy yo. Entonces, sería soberano con ese minúscula. No, tú eres el soberano. Cuando oras así, recuerda quién manda, quién tiene el control, porque Él lo tiene, no te preocupes. ¿Quién ve lo que está pasando? ¿Quién juzgará a la persona que te maltrata? Él ve, Él sabe, no te quepa la menor duda. Soberano Señor, alaba su autoridad. Número 2, nuestra oración debe reconocer el cumplimiento de la palabra de Dios. Los discípulos dijeron, se cumple lo que dijo el Salmo 2, a la perfección. Se está cumpliendo exactamente lo que tú dijiste. Se cumple, siempre se hará lo que dice su palabra. Escucha esto, por favor. Siempre se hará lo que Dios dice. Siempre se cumplirá lo que Dios dice. Lo que Dios ordena se hará. Lo que Dios dice que es malo sigue siendo malo, Él lo juzgará. Lo bueno sigue siendo bueno, Él lo recompensará. Entonces, ellos reconocieron el cumplimiento de la palabra. Y número 3, nuestra oración debe anhelar mayor testimonio y obediencia. Señor, te pido, quiero seguir dando testimonio, quiero seguir testificando y obedeciéndote, Señor. Señor, que estos problemas no me vuelvan muda o mudo. Y ya no quiero hablar de Dios. No me hables de Dios porque estoy molesto con Él. ¿Tú? ¿Nosotros con Él? Él que te ha hecho todas sus bondades, todo lo que Él ha hecho contigo. Él lo estaba con nosotros. Gracias a Cristo ha habido reconciliación. Si tú no has venido a Cristo, no hay reconciliación. Recuerda, eres tú el que ha fallado, no Él. Entonces tienes que empezar anhelando, seguir testificando, pase lo que pase. Porque muchas veces los problemas ocurren o los usa el maligno para callarte, para que no hables de Él, no hables de su nombre, no le busques, no vivas para Él. Búscale, al contrario, búscale más problemas, búscale más, conócele más, ámale más, confía más. Debe ser mayor razón para orar. Entonces debes anhelar mayor testimonio y obediencia. Así oramos en medio de la adversidad y la oposición. Así orarás, así vas a orar, empieza a hacerlo. Sin duda, hermano, la oración no es algo simple o sencillo, hará algo especial. Quizás no en tu cónyuge o en tu agresor, pero hará algo en tu corazón. Tal vez vas a decir, he orado por 3 años, y la verdad, el ingrato sigue abusando, maltratando, pero ¿sabes qué? La oración no ha sido en vano. Me ha librado a mí de rencor, me ha librado a mí de orgullo, me ha librado a mí de resentimiento, sed de venganza, y seguiré orando. Algo hará Dios, hermanos, sin duda, pero vamos a orar. Ahí, por favor.